Trabajaba como tigre suramericana, mascota de esta viviente, en unas ferias para diferentes eventos pues, de la compañía, debido a que mi papá pues, es un empleado que se jubiló de la compañía suramericana y pues uno buscando trabajos cuando está pequeño siempre lo que salga. Empecé a estudiar diseño industrial y ahí en la universidad colocaron una palestra que son unos pequeños agarres de resina que conformaban un murito de escalada, en esa época muy precario. Ahí empezamos a escalar junto con personas que venían de Europa, como el señor Juan Guillermo Correa, Jorge Diego Llano y Guillermo Hernández, que son quizás precursores junto con esta nueva generación de escaladores que empezó en esa época, en el año 92, pues a empezar con este deporte, a subirnos por las paredes y a tratar de entender de qué se trataba inicialmente. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo se sube una pared que solo tiene unas cositas de resina? Se sube con mucho cuidado primordialmente. Sí, claro. Y casualmente lo principal en la escalada es estar bien parado. La gente pensaría que la escalada es de mucha fuerza, de tener una condición, digamos, del tren superior muy fuerte, pero no. Para poder escalar, la escalada se hace paso a paso. Y para poder escalar lo más importante es estar bien parado, para poder minimizar la fuerza de los pies. ¿Se requiere mucha fuerza? Yo pienso que se requieren muchas ganas, porque en realidad fisiológicamente el cuerpo está diseñado para trepar. Nosotros somos recolectores, como homínidos que somos, entonces nosotros al estar erguidos, precisamente nuestros miembros, nuestra anatomía está destinada precisamente a trepar a los árboles. Entonces pues ya de hecho el ejercicio de trepar lo tenemos claro desde que estamos pequeños y lo vamos depurando en la técnica de escalada. Y habíamos llegado al punto que el Plan Colombia nos iba a dar dinero, se le solicitó a través de la alcaldía para lograr hacer allá un pequeño museo. Y ese Plan Colombia, al fin toda la plata se la gastaron en armas. Y entonces pues yo me fui muy triste por esa parte, pues que no se pudo realizar, como que se logró hacer el estudio, pero no se logró materializar. Eso es algo que ahora pues tengo el gusto de contarles que se va a lograr, porque con esos parques educativos de Fajardo, cada parque educativo tiene que tener algo de la identidad. Y el arquitecto, ya estoy trabajando con él y vamos a lograr hacer el museo sobre... Bueno, en todo caso yo... Ahora volvemos sobre eso. Bueno, ahora... Pero estamos en París, estás estudiando bueno, arqueología. entonces yo me fui un poco desterrado, un poco triste, pero también, bueno, se me abrieron, primera vez que cruzaba pues el charco que salía de acá de América, y cuando llego allá pues entro a una muy buena escuela, y me aceptaron por ser becario en una residencia de estudiantes. Entonces yo viví ahí durante 3 años. A los 3 años ya ya no tenía derecho. ¿Cómo es una residencia de estudiantes en París? Esa residencia es muy conocida en el mundo entero, se llama la Ciudad Universitaria de París, la CITEU. Esa CITEU la hicieron en una época después de la Primera Guerra Mundial. 3 personajes, un académico, un petrolero que era millonario, y hicieron una idea para que hubiera hermandad entre los pueblos del mundo. Entonces hicieron una ciudad universitaria para acoger estudiantes de todas partes. Entonces allá vivíamos 5.500 estudiantes de todas las naciones, eran como 150 nacionalidades, en una mezcla, y todos los días había algo que hacer. Entonces había conciertos, exposiciones de arte, los que estudiaban arte, siempre era un mundo. Y yo vivía pues con vecinos de Vietnam, Rumania, Rusia. Así viví 3 años, fue lindísima la experiencia. Eso es en las afueras de París, en una gran finca. Pero mientras estaba allí, ellos tenían unos sótanos y le cuidaban a uno las cosas, y en los cuartos los arrendaban en el verano, si uno se quería ir, a gente que iba a aprender francés. Entonces, un verano, yo dije, pues estar acá en París me vale tanto, hice las cuentas, hice mi primer viaje ya de largo alcance a la India y a Nepal, y ellos me guardaron las cosas en ese sótano, me cuidaban el mismo cuarto. Entonces hice el primer viaje ya. Siempre has ido viajando más lejos. Eso es lo que te expliqué, siempre fue ampliando
Por ahí, te echaron de la residencia. No, duraba 3 años, Se te conté, acabó. porque es tan bueno y tan barato, es como una beca, a mí me lo dieron por ser becario, que es una oportunidad muy grande, porque en París la vivienda es carísima, ¿cierto? Allá la universidad es gratis para todo el mundo, estar en la Sorbona no vale, pero la vida ya sí es muy cara. Entonces, yo tenía esa ventaja, pero cuando la pierdo empiezo a buscar casa en París para acabar la tesis, no había acabado la tesis, y cuando me sentían el acento me preguntaban, ¿usted de dónde es? Yo decía colombiano y me colgaban, no, muy difícil, tenía que tener un fiador y una fianza muy grande, entonces no me quise quedar allí y me pasé para Barcelona. Hasta ahí, vamos. Hasta ahí vamos. A la Entonces, montaña. me conocí con un escalador muy famoso, se llama Arturo Sabat. Me invitó, me dijo, vamos, venga chino, vamos para Bogotá. Le dije, ¿qué vamos a hacer en Bogotá? Y me dijo, escalar. Dije, pero ¿y yo de qué voy a vivir? No, de escalar, no me preocupe por eso. Entonces yo, listo, bueno, vamos. Me fui a escalar con él a Un momento, Bogotá. ¿y tus papás qué dijeron? Mis Ya sabemos papás- que la mamá se aterrorizó con la antropología. No, pues mis papás no pasaban del asombro. En realidad yo pues cada vez que conseguía, Es que- ellos decían que cada que conseguía una novia yo cambiaba de deporte, entonces pensaban que era que yo había conseguido una novia nueva y que entonces por eso me iba a dedicar Pero tú al le escalador. dijiste a tu mamá, voy a vivir de escalar paredes. Pues sí. ¿Y qué cara hizo? por No, favor? no, mi mamá pues y mi papá no comprendían bien, ni mi familia en general, pues son personas tradicionales, no comprendían muy bien cuál era la idea de ser escalador, pues eso qué es acá en Colombia, eso qué vale. Le dije, no, mire, en Europa hay guías profesionales, hay escuelas donde se puede estudiar, yo quiero algún día ser un escalador profesional, quiero ser un guía de montaña, y quiero empezar ya. Pero bueno, ¿usted con qué va a escalar? Usted no tiene equipo, usted no tiene medios económicos para practicar ese deporte es caro. Seguro metálico. Es un seguro que generalmente lo han popularizado como un llavero, pero obviamente no es el mismo, porque el de nosotros tiene una resistencia de mínimo 2.500 kilos, que es lo que aguanta cualquier equipo de escalada, y en lo que obviamente nos apoyamos para poder realizar ese tipo de ascensiones que son bastante complejas. Estuve por un periodo de tiempo largo conviviendo y conociendo el medio de la escalada, cómo es que se vive esa vida, ¿sí? Tomando nivel, entrenando, porque obviamente pues escalar no es con la boca, escalar es con el cuerpo y para arriba y demostrando que uno lo hace y que uno está capacitado para hacerlo. Entonces pues bueno, después de un tiempo volví acá y empezamos a abrir el parque de Matasanos. En el área de Matasanos encontramos una serie de bloques de piedra que para la escalada se llaman boulders, que son como esculturas para un escalador con un potencial impresionante, y allí se logró elevar el nivel de dificultad de la escalada a un nivel de talla internacional. Y descubrimos la esencia de lo que era pertenecer a la cultura de las montañas y las rocas y ser montañero de verdad. Ya vuelvo contigo, Juan Felipe. Pablo, estábamos en la India, creo. ¿Qué pasó después? No, te estaba contando que donde yo vivía en Francia, pues no había acabado el estudio todavía, y donde vivía tenía un tiempo limitado, porque era como una oportunidad, entonces uno no se podía... Te fuiste a Barcelona. Eso, entonces me cambié de país, pero para poderme cambiar de país tenía que demostrar que iba a estudiar en otra parte. Entonces me inscribí en una escuela, yo ya estaba acabando la tesis doctoral, me inscribí en una escuela de música en Barcelona, para que me dieran la visa. Yo ya era músico aficionado por la familia, pero nunca había estudiado y no sabía leer música, nada, sino todo era de oído, y entonces me logró pasar de país sin tener que venir a Colombia. Yo ya llevaba 6 años, ahí en ese momento llevaba 3 años por fuera, y en total fueron 6 años que estuve por fuera. Un tiempo muy bonito, pues por las tardes trabajaba en bicicleta, vivir a la orilla del mar para un paisa, pues bastante rico. Y ahí terminaste tu tesis de arqueología. Sí, la tesis la terminé el primer año, ya luego fue un año como alejado de los libros, ya había sido mucha teoría, mucho frío, no es fácil estar allá en invierno, ¿cierto? La gente siempre dice, uy, Europa, tal, pero
Eso en invierno no se lo deseo a nadie, es horrible. La gente que planea un viaje allá después de noviembre, no lo hagan, botan su dinero. O sea, eso son tierras bastante duras por el frío. Y uno pagando calefacción 6 meses, ¿cierto? Entonces, yo añoraba esta tierra acá. Tú estás en Normandía, por ejemplo, en agosto, que es cuando el mar está más caliente, y yo alcanzaba a hacer una velita o dos y salirse. No tienen nada, tienen mar. Ellos acá, o sea, en el Tayrona o en un mar de acá, en Moñitos, un extranjero queda loco, porque es esa misma temperatura del mar todo el año. Ellos allá, incluso en Barcelona el mar es frío, en julio, agosto el mar es frío. Entonces yo añoraba mucho, claro, el olor, todo el tiempo me acordaba del olor de los matarratones ahí cuando uno va bajando hacia el río Cauca, eso siempre lo tuve ahí. Como fueron 6 años sin venir, al final incluso compraba arepas, que había una señora que vendía arepas en Barcelona, ya uno buscando sus raíces, eso es duro. Y de todas maneras allá hay una cierta barrera con los suramericanos. Y eso a veces la gente pues no lo entiende, pero es fuerte. O sea, tú allá puedes trabajar, pero en trabajos que ellos no quieren hacer. Cuidar niños, que es canguro, las clases a domicilio, pero para un joven, aunque se está formando allá estudiando, ser profesor universitario o tener otro tipo de trabajos, no. A pesar de tener un doctorado en arqueología. Nunca te van a abrir allá las puertas. Por eso nosotros debemos tomar nota ahora que vamos a recibir un influjo, porque a veces abrimos demasiado y no debería ser así, porque hay que valorar el talento local, y ellos allá lo han hecho. Ellos se hermanan entre ellos y ellos se dan el trabajo es entre ellos. Acá tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Yo lo viví, y entonces pues uno dice, y no es como un resentimiento, simplemente que acá también hay mucho talento y lo debemos cuidar. Bueno, estamos en Barcelona, estás ahorrando plata para ir a viajar. Eso es. ¿Y tú estás ya escalando la primera montaña? ¿O qué hiciste después? Sí, fuimos pioneros de las zonas turísticas de aventura en esa época, ¿no? En esa época había muchos mitos de dónde escalar, decían que no, que nada más se podía escalar en el Peñol y en Matasanos, ahora que habíamos encontrado eso, pero que no había más rocas en Antioquia para escalar. Empezamos a expandirnos, a conocer, llegando pues a conocer las montañas, la media montaña antioqueña, que también es muy familiar para Pablo, que es toda la zona del suroeste, una zona que le debo mucho porque ahí crecí como compañero también, con una serie de amigos músicos precisamente que tengo que fueron como una gran influencia para mí, aunque el área mía era la montaña y la escalada y la parte deportiva, fueron una gran influencia para mí en cuanto a la sensibilidad montañera, que era algo que yo debía asumir para poder llegar a enfrentar este tipo de cosas con otras raíces, con más autenticidad. ¿Cuánto tiempo estuviste en eso? Eso duró 12 años. Empezamos la primera escuela de escalada deportiva aquí en el Mall Ventura, tuvimos el primer muro móvil de escalada. Todo esto les hablo de un desarrollo de una actividad nueva que para nadie era común, que tuvimos que insertar día con día, con tesón y con entrenamiento en la sociedad, y lo fuimos volviendo un deporte que el día de hoy es reconocido por el INDER como club de montañismo y escalada, y esto es quizás para un pionero de una actividad, una recompensa muy grande, ver que el día de mañana van a haber personas que puedan estudiar la carrera de guía de montaña o de escalador profesional en una universidad, como se hace en cualquier parte del mundo, y que se reconozca la actividad como una profesión, como es ser un abogado, o mismo un arqueólogo, o un antropólogo, o un médico, porque todos tenemos un espacio en la tierra y todos tenemos que hacer algo con nuestra virtud, ¿cierto? Entonces, pues, el día de mañana, de la mano de todas estas primeras escalas que generamos, se va a poder llegar a una formación profesional en Antioquia dentro de los estándares internacionales. ¿Y cuál fue tu primera montaña como guía? Mi primera montaña por el lado suavecito, como tiene que ser, con un equipo muy precario que yo mismo me fabriqué, la ropa. Yo me fabriqué la ropa con
los elementos que teníamos aquí en el hueco. Recuerdo mucho el nombre de la tela vendaval, una tela impermeable que no transpiraba, por lo tanto cuando sudabas se congelaba el sudor dentro de la ropa, o sea que hacía un poquito de frío realmente. Y el polar, esa fibra polar que vendían en el hueco también, que fueron mis primeros pantalones de montaña y mi primera chaqueta de montaña, y así. ¿Y los mosquetones de dónde los sacaste? No se necesitaban mosquetones para esto. ¿Para los 800 metros verticales? No, para la pared sí, pero como íbamos caminando, uno se ata directamente al arnés por medio de la cuerda, se llama encordarse. Entonces no había, ya en esos días de todas formas ya tenía uno que otro mosquetoncito, había en 12 años de evolución del deporte de alguna manera ya me había ganado tener mi rack, que es el equipo de escalada que de pronto en alguna imagen... Vení, repíteme el nombre de la montaña, ¿Rita qué? Ritacuba, blanco. El Ritacuba blanco es la montaña sagrada de los uvas, que es una etnia que tenemos acá en Colombia. Es Ritacuba. El Ritacuba blanco. Cuba. Ok, te voy a hacer una pregunta, reina de belleza. ¿Qué sentiste cuando llegaste a los 5.300 metros? ¿Qué sentí cuando llegué a los 5.000? No te pregunté si el hombre es complemento a la mujer. Primero que todo, un gran mareo. ¿Mareo? Sí, me sentía muy indispuesto, sentía que había hecho un esfuerzo. A las 9 de la mañana estábamos casi en la grieta antes de la cumbre y digamos que estaríamos bajando a las 11:30, 12 de la mañana al campamento básico. Tardaron 7 horas en subir. Sí, por supuesto. Ustedes saben que de todas formas la altura genera un cambio metabólico, por lo tanto las personas no asimilamos también el oxígeno porque hay menos y es de una calidad muy fina. Entonces obviamente pues, esto genera un desgaste que una persona que es la primera vez que vaya va a sentir y que precisamente es lo que hay que entrenar para volverse un montañista. ¿Te dio soroche como a los gringos en Cusco, pues en Machu Picchu? No me dio el soroche, sino que después de que bajé, la condición de haber ascendido tan rápido y haber bajado tan rápido me dejó con cierta maluquera por la presión. Bueno, pero eso es lo físico. ¿Y en lo espiritual qué sentiste? En lo espiritual sentí que era lo más cerca de Dios que había podido llegar. ¿Qué hiciste con la plata que ahorraste en Barcelona? En Barcelona fue el trabajo, terminar con lo del estudio y llegó un momento, pues yo iba muy bien con lo de la música, trabajaba allá, como te dije, llegué en un momento, ahora España está muy mal económicamente, pero yo estuve allá del año 2005 como al año 2007, esos 2 años había mucha bonanza, se hacían muchos eventos, era una ciudad como está ahora Medellín. Entonces trabajaba todo el año con los niños dando clases a domicilio y llegaba el verano y trabajaba en una empresa de espectáculos cargando tarimas para desfiles de modas o para instalaciones, para unas big band que tocaban con esa empresa. Entonces ahí ahorré la plata. Doctor en arqueología de la Escuela de Altos Estudios. Doctor en arqueología de la Escuela de Altos Estudios, pero cargando tarimas, ayudé a trastear gente. Solo porque eras un sudaca mierda. Lo que me tocara hacer. No, pues no solo eso, sino porque lo que te digo, ellos allá se cuidan, sus trabajos ya a nivel muy profesional no son para extranjeros. Okay. Y siempre en Cataluña te van a distinguir porque tú no hablas el catalán fluido, por más que uno lo hable, o lo mismo en Francia. Entonces, siempre había ahí una barrera para ya poder uno llegar y desarrollar todo un proyecto ya de vida. Es más complicado en otro país. Y entonces, te fuiste a viajar. Logré ahorrar la plata y yo dije, no me voy a devolver para Colombia cruzando el mar por este lado, voy a devolverme por el otro lado, y toda la plata que me había ahorrado en mi vida la invertí en un viaje, el cual planeé 6 meses. ¿Y cómo es el viaje? El viaje fue alrededor del mundo, pero al revés. Al revés. Entonces salí de Barcelona como el 1 de septiembre del año 2007 y llegué a Colombia en marzo del 2008, pero todo el rato ya 8 meses con morral. Haznos el recorrido. No, primero que todo te digo, poder uno estar con un morral, todas sus pertenencias. Cogí toda la plata que tenía, la compré en Traveler Check de American Express y me la metí acá en una riñonera. Así, esa riñonera no me la podía quitar, que era todo lo que yo tenía. Yo dije, con una tarjeta no puedo, por ejemplo, si a uno está en Vietnam y se le queda
en la tarjeta del cajero cómo llama, mientras uno llama acá a la familia, vea, mándemela, y yo luego saltaba a otro país. Entonces todo tuvo que ser diseñado para poder hacer esa aventura. Todas las visas conseguidas desde antes, allá siendo estudiante en España, que me quedaba más fácil. Estaba pendiente de la de Nueva Zelanda, que era el cruce difícil para cruzar el Pacífico. Cuando me dieron esa visa... Un momento, pero es que salimos de Barcelona y allá dónde fuiste. Bueno, entonces salí de Barcelona y pasé a Marruecos. Era un país que quería conocer porque era similar a la India y quedaba muy cerca. Entonces allí estuve un mes acampando, sobre todo hacia las montañas Atlas. A mí, así como a Felipe, a mí me da más miedo la parte de la altura y la adrenalina, pero he sido un montañista, más lo que llaman en Estados Unidos trekking, muy caminando. Allá en Marruecos subí a una montaña muy alta que se llama el Jebel Toubkal, es la más alta, tiene como 4.200 metros. Muchos montañistas de Europa suben allá, se puede ir caminando, pues no hay que hacer escalada a entrenarse, porque como Europa es tan bajito, ellos casi siempre están al nivel del mar, entonces cuando van a hacer, empiezan gradualmente, y esa es una de las montañas que visitan en los Atlas de Marruecos. De ahí pasé a Egipto. Entonces Egipto, pues para un arqueólogo era la panacea, era como pues entonces recorrí los sitios clásicos, casi todo ese país es ruinas arqueológicas, pero escogí pues lo que en un mes más o menos me diera el tiempo, porque yo tenía los pasajes comprados, organizados, para poder hacer todo y llegar a la Argentina. Entonces de ahí pues, recorrí todo esto y fui a bucear al Mar Rojo, ya descansar unos días de la parte arqueológica. De ahí pasé a Tailandia. ¿En avión? Sí, todos fueron en aviones comprados por una página web como Despegar o algo así. Los compré todos organizados y saqué mis visas. Te digo, fueron 6 meses. Organizar un viaje así es dedicarte, estudiar bien, y yo nunca he viajado con guías, sino todo con libros. Entonces había unas bibliotecas públicas en Barcelona y fui y fotocopié todos los libros de Lonely Planet que fuera a necesitar y ya los iba dejando porque yo no podía cargar peso. Yo estaba 9, es que cuando tú llevas 3 meses viajando y te quedan 6, esa es la libertad, esa sí es o sea, ahí ya estás pues como en el tiempo. Es difícil de explicar, ¿no es cierto? O sea, ya eres parte como del tiempo mismo, porque ya tú no tienes unas barreras, ni del espacio tampoco. Era bonito eso, y yo no podía cargar nada, no podía antojarme de nada. Lo poco que me antojé, algunos libros o por ejemplo algunos instrumentos de música, iba al correo y los mandaba para la casa, para acá, para Medellín, pero siempre controlando. Entonces de ahí hacia el sudeste, Tailandia. Tailandia es el punto donde estuve pues más lejos, porque es la diferencia horaria de 12 horas con respecto a las llamadas telefónicas, por ejemplo, con respecto a Medellín. Está exactamente al otro lado del planeta. Tailandia, ahí recorrí pues el norte, hice caminadas también allí, buceo, y de ahí pasé a ¿Y visitaban los sitios arqueológicos de...? Claro, de cada lugar, los templos antiguos, los sitios arqueológicos. Ya de ahí pasé a Camboya, y en Camboya es muy importante porque están los templos de Angkor. Entonces allí me quedé como 3 o 4 días para conocerlo bien. De ahí pasé a Vietnam, que es un país muy barato, muy lindo, muy bueno para viajar. Entonces lo recorrí todo, del sur, que es antigua ciudad de Saigón, que hoy en día se llama Ho Chi Minh, hasta Hanoi. Cuando dices lo recorrí, ¿es a pie, en bus, en bus, en lo que hubiera, siempre pues, pero siempre transporte público. Yo siempre en todos los lugares, y hubo países donde casi todo fue acampando para el costo. Por ejemplo, Marruecos casi todo fue en campings. Tailandia, Vietnam son países donde muy barato, entonces ahí sí me quedaba en hotelitos pues. Y de ahí ya pasé el paso por el Océano Pacífico. Habían 2 opciones, era Australia o Nueva Zelanda. Yo quería también ir a la isla de Pascua, ese fue un sueño que no se pudo porque ir a la isla de Pascua me ponía el tiquete a valer como 1.000 euros más, solo por ir entonces me quedé sin, porque quería conocer bien sitios que fueran megalíticos, donde hicieron grandes monumentos de piedra los ancestros. Entonces fuiste a Nueva Zelanda. Pero entonces pasé por Nueva Zelanda, que costaba menos que Australia, pero era difícil la visa, pero logré que me dieran un visado por 20 días y los aproveché al máximo. Allá es un país hermoso, allá hay unas fotos que estamos poniendo, algunas que salen, un país impecable en cuanto a sus parques naturales, es una lección y todo lo mantienen muy organizado. Entonces, a los parques donde yo quería hacer las caminadas, en especial en la isla sur, solo
uno podía reservar y dejaban tantas personas ingresar a ese parque cada día. Lo controlan muy bien para que no haya basura. Imagínate que en ese país todo el mundo puede tomar agua de todas las quebradas, o sea, no venden agua en botella, sino que tú puedes, cualquier quebrada, puedes tomar agua. Eso es de lo más impresionante pues que ellos tienen. Venga, van a ser las 7:30, tenemos que saltar de Nueva Zelanda. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces de Nueva Zelanda pasé a la Argentina. Y en la Argentina, cuando yo llego a la Argentina después de 6 años de no venir, de todas esas visas, pasaporte lleno de visados, y llego y la calidez de la gente, ¿Te sentiste en Medellín? Me sentí en Medellín, entonces me quedé 10 días en Buenos Aires, ya no me quería mover. Y de ahí ya dije, bueno, hay que seguir el viaje, los planes, y bajé a la Patagonia. Estuve en un parque muy bonito que se llama Torres del Paine, que es de escaladores también, y una meca, es uno de los santuarios como parque nacional de América del Sur, uno de los más impresionantes. Por ahí luego subí por la ruta 40 hasta un lugar también lindísimo de montaña que se llama el Chaltén, que son unas agujas o picos en roca impresionantes. Y de ahí ya pasé por Córdoba y llegué a las cataratas del Iguazú y subí por todo el Brasil también. Como un mes estuve por el Brasil, yo ya venía 8 meses de viaje muy mal de plata, y Brasil es carísimo, está muy caro, pero logré pues viajar, estar por toda la costa hasta llegar a San Luis y Belém de Pará, donde ya me embarqué por el Amazonas y llegué a Leticia. 6 añs después. Entraste 6 años después de Colombia por Leticia. Eso, 6 años de no venir y 9 meses de viaje con toda la ropa, imagínate, 9 meses y muchos kilómetros recorridos, muchos aviones que había cogido. Llegaste a tu casa en Harapos, llegaste a tu casa en Harapos y con un doctorado. Bueno, llegué a la casa sin un peso, pues pobre, había logrado un... Tu mamá tiene razón, trabajar en arqueología, mijo. Bueno, por eso llegué acá y bueno, primos míos que eran del sindicato antioqueño y eso, y entonces me miran como este doctor y no produce, ¿cierto? Acá la mentalidad paisa es mucho producir y ser rentable. Y yo era poco rentable porque me había gastado todo y viajando. Tenía un montón de fotos y aventuras y un cuaderno con todos los apuntes, los mapas, porque había sido un viaje de conocimiento. Todo el tiempo estaba como un antropólogo anotando todo lo que más podía. Entonces llego acá y es un aterrizaje forzoso, ¿cierto? Llegaron a la casa de la familia nuevamente después de haber sido así de libre, sin plata, sin trabajo, buscar trabajo en Medellín. Entonces fueron 6 meses de amortiguamiento. Ok, vamos a ir. De la escalada y ya pues de la experiencia de todos estos años, lo que salió fue mi periodo como docente y entrenador de escalada. Lo realicé por un espacio casi de 10 años en el muro del Mall Ventura. Luego pasamos a la Terminal del Norte, pasamos a la Unidad Deportiva de Belén, y bueno, ya de ahí para adelante hice mi primer viaje por Sudamérica, casualmente no como escalador, sino como acróbata en el aire, porque... ¿Acróbata en el aire? Sí. ¿Qué es eso? Vente a ver. Resulta que por mis habilidades como escalador, entonces... Te voy a presentar a mi hijo para que lo influyas. Inicialmente empezó porque conocí a un personaje muy especial que se llama Peter Palacio. Él es el coreógrafo y director de una compañía que se llama Danza Concierto de Colombia. Y él me llamó inicialmente a hacer una asesoría de altura como escalador, asegurar a unos bailarines de una compañía bogotana en una danza en una pared. Lo que pasó fue que uno de los bailarines se lesionó. Entonces estaba el espectáculo como en entredicho, no sabían qué iban a hacer y a mí me tocó reemplazarlo. Entonces yo, como la cuestión era colgando, ir en la pared, yo de danza poco, pero de pared y de estar colgado sí, todo. Entonces de una yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y de ahí
casualmente él empezó a pensar en realizar una obra con un personaje como yo, que esa obra luego se llamó Anamorfosis, una obra en la que yo protagonizaba en una tela elástica de licra. El día de hoy ya es muy común el personaje del acróbata en el aire en telas, es un personaje, digamos, de nuestro bestiario. Pero en esa época obviamente no había nadie que hiciera eso. Habían dos muchachos que habían venido de un circo en Berlín, los hermanos Jaramillo, de los cuales uno ya no existe, que en paz descanse, y yo era el acróbata en el aire que había aquí en Medellín. Entonces pues ¿A qué altura? inicialmente empecé trabajando a 22 metros del suelo, en la boca del Teatro Metropolitano fue mi escuela. Sí. Sin ninguna red de seguridad. Obviamente mis habilidades como escalador sin cuerda, como soloísta, es lo que están viendo acá. ¿Qué es lo que te gusta? Trepar sin ninguna ayuda. Esa es una modalidad de escalada que requiere mucha concentración y requiere mucha entrega y mucho conocimiento del movimiento del cuerpo y conocimiento del cauce, porque una vez te caes ya la gravedad no te perdona. Entonces no es bueno soltarse. Yo ya lo hice una vez, ya tuve una caída importante de 25 metros. ¿De 25 metros? ¿En una roca? En una roca, contra las rocas. ¿Y qué te pasó? En realidad, pues lo que me sucedió fue lo más grande que me ha pasado en la vida, y fue quizás el regalo más sublime que me dio la naturaleza, y fue abandonar el miedo. Porque ese día entendí que yo el camino que tenía no era con miedo. Porque si yo tenía miedo me iba a morir, no iba a poder responder a mi vocación y a mi camino. Y lo entendí con sangre, como dicen, cuando me caí de una forma paradójica, no me partí nada, son 25 metros, cualquier persona que se caiga de esa altura, no. Casi caerse allá arriba de ese techo. ¿No tenías ninguna cuerda? No, porque estaba escalando sin cuerda. Ni sin mosquetón. permiso de mi mamá también, no, porque claro, yo estaba supuestamente en la universidad. Entonces, cuando me caí, la roca me cortó la barriga, pues no se las voy a enseñar en este momento, pero tengo la cicatriz de toda la vida, la cicatriz de no miedo, más fe, menos miedo, y pues de ahí en adelante siguió mi carrera como soloísta. Juan Felipe, ¿estabas solo en ese momento? No, estaba con otros compañeros, pero mi camino habitual era ese. Yo siempre que llegaba a las rocas de Matasanos, eso fue en Matasanos, yo me subía por ahí, eran 25 metros, eso en realidad para ustedes puede parecer algo inverosímil, algo hasta irresponsable. Es como caerse de un edificio de 20 pisos, más o menos. No, de 10 pisos, pero igual después de 10 metros el golpe es igual. Después de 50 centímetros del golpe. Y la muerte realmente no tiene que ver nada con la altura, ni con nada. A uno le llega el día y ese día era y listo. Y eso se demostró precisamente en ese día y en múltiples ocasiones más en las que me he ido gastando las vidas de gato que tengo. En este momento pues ya me quedan un par. No, ¿cómo así? Te quedan 6, no. Me quedan 5. No, me quedan 2. En realidad ya he tenido bastantes sucesos. No, te quedan 5. Más fe y menos miedo. Bueno, sí, eso está bien, más fe, menos miedo. Ahí pues, como pueden ver en todas estas imágenes, se representa un espíritu curioso, indomable, una persona que trata de vivir su vida sin miedo, porque me parece una cuestión muy deplorable para la condición humana, tan rica y tan pudiente. Lo de la política no me interesa tanto, pero hay que reconocer que los años que yo estuve por fuera fue el tiempo que estuvo aquí Sergio Fajardo, y yo llego ya cuando Aníbal Gaviria. Entonces había cambiado mucho Medellín, había cultura. Entonces yo proponía cursos sobre Francia, sobre el Islam, sobre Marruecos, sobre la India. Ese viaje de la India está súper... ¿Le has sacado? No, ese curso lo he dictado por ahí unas 10 veces y cada vez lo voy mejorando. Entonces bueno, empecé a poder sembrar y contarle esas experiencias a la gente de lo que había vivido.
Entonces, poco a poco me empezaron a llamar como asesor también, gente que iba a viajar. Entonces, danos unas clasecitas, contanos sobre esto, tomémonos un café y nos contaban. Entonces, empecé a preparar gente que iba a viajar, a ofrecer ese servicio también a este tipo de lugares, porque la gente, pues, a veces le da miedo aventurarse solo, como hace uno con un libro y saque la visa. Y luego me llamaron en la Universidad de Antioquia, había una profesora que estaba en licencia de maternidad, entonces fui a un curso allá en la universidad también de arqueología, empecé a trabajar en EAFID en Saberes de Vida, a compartir como todas esas experiencias de los viajes y la cultura. Y poco a poco, bueno, y tengo la suerte que el gobierno, desde la Constitución del 91, se habla de que Colombia es un país multiétnico, pluricultural, y que se debía respetar la parte arqueológica y la parte ambiental. Esas leyes, con varios decretos, cada vez las han ido reglamentando más. Pero en el año 2010 ponen un decreto reglamentario en el cual obligan a que todas las obras tienen que hacer arqueología. Todos los grandes proyectos. Arquitectónicos. Civiles, arquitectónicos y las concesiones mineras. ¿Eso ¿cierto? fue bajo el gobierno de quién? Eso fue con el gobierno de Uribe. O sea, pero tu santo patrón, venía la Constitución del 91. Sí. Los decretos se van aplicando, uno en el 98, antes de Uribe, y ya este último, el 2010, es cuando se abren las concesiones mineras, que no es tan bueno. Todos los antropólogos que las mamás decían que para qué van a servir ustedes, todos mis compañeros de antropología de la Universidad de Antioquia, todos hoy en día son empresarios, todos tenemos empresas. Todos sostienen a la mamá. Todos, o sea, ya... se volvió una carrera muy solicitada porque todo se devuelve. Hay muy pocos, entonces ya ahora arquitectos y eso, hay mucha competencia, hay médicos, ingenieros, mientras que antropólogos, y yo tenía la formación que era y llego en el momento que es. Entonces empiezo a trabajar acá en Medellín con la alcaldía y empezamos como arqueólogo. Y esto se vuelve pues como profesor también, pero en la parte arqueológica. Esto también tiene que ver con la suerte. Los ancestros se revelan también, y no tiene que ver con magia ni nada, sino también cuando la persona tiene un corazón y tiene una ética de trabajo. Y cuando ese equipo está conectado como un buen equipo de música o de fútbol, aparecen los restos. En otro caso, no hay excavaciones fructíferas, ¿cierto? Y entonces logramos crear un equipo muy bueno, empezamos a trabajar con la alcaldía y encontramos el primer cementerio indígena por Santa Gema, por ahí por donde quedaba la discoteca del Castillo, en la Universidad Adventista. Encontramos 26 tumbas indígenas, un cementerio bellísimo, muy similar al Volador en cuanto a su importancia, y le propusimos a la alcaldía que desviáramos la vía que ellos estaban diseñando para no tocarlo. Entonces fue un primer logro, ellos acceden y entramos a trabajar ya en conjunto con los ingenieros de lo que hoy en día es la Secretaría de Infraestructura Física. Y luego vienen más proyectos, empezamos ya los megaproyectos en Medellín y tenemos la suerte de que nos ganamos las convocatorias, entonces entramos al puente de la 4 Sur. Y ahí pues, bueno... ¿Cómo entraste? Bueno. Pues, o sea, nos llaman. ¿Dónde me refiero? La alcaldía tenían que pasar el puente por este lote de los Guayabos, que era un lote, que era un reducto, que se quedó ahí porque un millonario lo tuvo, luego él se lo vende a AFI, quedó como una tierra de engorde, pues, y tenía los suelos intactos. Entonces logramos, pues la alcaldía nos llama porque ellos les hacen el requerimiento que no podían pasar el puente sin que hubiera un arqueólogo y un equipo de arqueología. Empezamos las investigaciones y encontramos un cementerio indígena, aún más antiguo que el otro era de 1400, o sea, antes de los españoles. Este ya era de 800 después de Cristo, o sea, de 1200, 1300 años de antigüedad. Entonces eso es una belleza, poder uno con sus manos entrar en contacto con la gente que habitó este valle hace 1200, 1300, 1500 años, y nosotros poder estar contando esa historia y que ya acá nos apoyan, que se le está parando cada vez, poniendo más interés a esos trabajos desde ese cambio de mentalidad que ha habido en la ciudad. Hace poco, cuando estaban haciendo el tranvía de Ayacucho, encontraron unas ruinas. Sí, ahí también está, ese es ya el nuevo proyecto en el que estamos, es un megaproyecto
y estamos muy contentos pues, de los ¿Qué logros. son esas ruinas? Esa es la primera vez que se hace arqueología histórica acá en la ciudad, porque la arqueología antes nunca se vigilaban o se controlaban zonas donde ya hubiera intervención urbana, donde ya hubieran construcciones. Solo se exigía, por ejemplo, en el caso del lote de los Guayabos, que hubieran suelos, que hubiera pasto y árboles, pero ahora por primera vez, en este lo que pasó fue que pues, el metro empieza las obras y ellos no tenían obligación de hacerlo porque antes no se contemplaba ese componente, no se contemplaba lo arqueológico en áreas donde ya hubiera construcciones. Pero descubren un sótano debajo de una de las casas que estaban demoliendo para hacer las plazas que llevan cada estación. Todas las estaciones van por Ayacucho, pero a los lados algunas de esas estaciones van a llevar espacios públicos, y debajo se descubrieron unas ruinas en ladrillo con arcos, y lo denunciaron unos estudiantes de arquitectura. Unos estudiantes de arquitectura lograron evadir la vigilancia, se metieron, tomaron fotos y llamaron a la prensa. Entonces el metro le paran la obra y tienen que hacer una licitación y convocar un equipo de arqueología. Nos presentamos, se presentaron varios arqueólogos y escogieron a nuestro equipo. Entonces en esas estamos, ahí vamos a estar un tiempo. Pero ¿qué son las ruinas, ¿no? Bueno, entonces las ruinas empezamos a investigar. ¿Quiénes intrigaron? Entonces Bogotá exigió que, como era histórico, no podía ser solo un arqueólogo, sino a nosotros todos los proyectos nos los vigila Bogotá, el Instituto Colombiano de Antropología, que es del Ministerio de Cultura. Para cada proyecto tenemos que sacar una licencia. No es como los ingenieros que tienen tarjeta profesional, sino que cada proyecto hay que hacer un proyecto de investigación, mandarlo a Bogotá, ellos lo aprueban y ya nos dan licencia. Ahí podemos intervenir. Antes, ni un golpe al suelo, sin licencia. Entonces empezamos y nos exigieron que tenía que haber arquitecto, restaurador, historiador de la arquitectura e historiador en el equipo. Todos, entonces contratamos varias profesionales, todos con doctorado en ese campo, y metimos un historiador al archivo varios días, porque se pensaba que esos sótanos era parte de la cervecería Tamayo, dijo alguien, otro dijo que era la Coltejer, pero Coltejer es más arriba, donde hay una urbanización que se llama Las Chimeneas. Y la cervecería Tamayo, luego estudiando mapas antiguos, nos dimos cuenta que era un poco más arriba también. Encontramos ese historiador que metimos al archivo, encuentra el contrato que le hacen a un ingeniero en 1896 para hacer el desarenadero del acueducto de Medellín. Era el antiguo filtro, digámoslo así, del agua que venía de Santa Elena. Ahí le sacaban la arena y hicieron una tecnología en esa época que utilizaron arcos en adobe, es preciosa la construcción, similar a lo del puente de Guayaquil, a la Basílica Metropolitana, a los edificios Carré. Tiene influencia de Carré, obviamente, que Carré estuvo acá en Medellín a finales del siglo XIX, antecitos de eso. Y entonces, bueno, eso lo lindo es que estamos ahora demoliendo toda la casa que había encima manualmente, casi un desmontaje, y todo se va a salvar y se va a integrar a esa estación como un parque y como un pequeño museo. Entonces, lo mismo, lo de los Guayabos se logró que se hiciera un pequeño parquecito con un muro que está debajo del puente. Algunas de las vasijas van a quedar en un museo en EAFIT. Entonces son pequeños granitos de arena, pero a una construcción de una historia que nosotros teníamos muy perdida. Y muchos sirvieron todos esos viajes y todo esto, pues ahora ya no monto en avión, ya todo lo que hago es microviajes, aquí en la estratigrafía, pequeños viajes hacia abajo y hacia atrás. Y nos están financiando para hacer lo que nos gusta, para poder crear equipo, crear empresa y trabajar. ¿Contratas a tu mamá en alguna cosa? Mi mamá es arquitecta, entonces Perfecto. ella me ayuda con las clases que damos. Siquiera. Y bueno, eso me tranquiliza. Pablo, espérate, hablo con Juan Felipe, se nos está acabando el tiempo. Juan Felipe, después de todo eso, de esas aventuras, de esas escaladas, ¿en qué estás ahora? Pues, así como Pablo, yo también llegué con la cabeza un poco inflamada de tantos referentes, tanto cambio. Pues en el segundo viaje viajé 4 años por Sudamérica. Mi viaje empezó en México hasta el fin del mundo, en Ushuaia, donde viví durante 1 año y medio. Me fui a experimentar pues, las condiciones extremas que tanto anhelaba, a conocer una cascada de hielo, a conocer un valle glaciar con nieve hasta aquí,
a conocer trineos con perros, todo ese tipo de aventuras que tanto me imaginaba y que complementaban mi vida de montañista y que pues obviamente aquí en la media montaña no iba a poder tener, y obviamente en las condiciones de montañas tropicales, que son las que tenemos aquí en Colombia, tampoco iba a poder acceder a ese tipo de niveles de dificultad de escalada y de paisajes. Entonces pues debido a eso emprendí este viaje por Sudamérica desde México. Me fui a bailar danza contemporánea allá, estuve en el festival número 28 del Festival de la Ciudad de México, participando con esta compañía que les contaba, Danza Concierto. Después me quedé con los huicholes, porque también tengo gran interés pues, por las culturas ancestrales. Obviamente como humano uno siempre quiere saber un poco más. Me quedé por allá en el desierto, aprendiendo un poco la cultura del desierto, buscando también las condiciones extremas de vida para aprender un poco más a sobrevivir y ayudar a dar ese ejemplo de supervivencia que yo pretendo con mi vida para todas las personas que lo puedan apreciar. Y pues empezó allá mi viaje. Estuve en Potrero Chico, un parque de escalada muy famoso de grandes paredes de caliza. Luego de ahí me vine en avión acá a Medellín, y de ahí empecé mi viaje por Sudamérica, que empezó por Ecuador, visitando todas las grandes sitios, ciudades ceremoniales, ancestrales. Para mencionar alguna, la ciudad de Ingapirca fue quizás mi primer paso hacia el Capañán, que es el camino inca, por el cual me fui buscando la cordillera de los Andes, buscando mis raíces andinas, porque nosotros no somos alpinistas, nosotros somos andinistas, porque nosotros escalamos en los Andes, y es una escalada completamente diferente a la escalada de los Alpes. Y aunque el alpinismo haya venido de allá, nosotros estamos forjando día con día, con nuestras montañas, con nuestros pasos, con nuestras escaladas, estamos formando un movimiento de andinismo responsable y consciente, que se homologa todos los días más con el movimiento internacional, y que en sus más grandes representantes aquí en Colombia ha podido encontrar una forma de expresarse auténticamente, porque el montañismo es un lenguaje de vida, el montañismo es un canal de expresión de una necesidad del hombre de ir a la montaña, de ir a ver para que no se lo cuenten y acercarse a Dios. Y toda la vida ha sido eso para toda la humanidad, antes de que existieran inclusive los montañistas y que existieran los montañeros, que somos nosotros, es nuestro gentilicio, y desafortunadamente no conocemos las montañas, y esa es la labor de esta época, es redescubrir Antioquia en sus caminos verticales y reevaluar el nombre de montañero tanto aquí en Colombia como en el resto del mundo de la mano de esta iniciativa. ¿Qué es lo de Caminos Verticales de Antioquia? Es un proyecto que estamos desarrollando de la mano del INDER, de acuerdo a su reconocimiento deportivo que nos hicieron hace poco en montañismo de escalada, para escalar las grandes paredes que tenemos en Antioquia. ¿La posibilidad de seguir siendo montañista existe? ¿Cuál es la opción? La opción es como que yo soy de una sola pieza, yo no destiño. Entonces sí, yo ya soy así, ya esta es mi cultura, es mi tradición y es mi legado para las próximas generaciones, y eso hay que construirlo hasta que uno se muera. Y si ya van 22 años y he sobrevivido, es porque de alguna manera tengo una misión en esto que es importante perpetuar. Digamos, noto un elemento común en los dos, es que sus grandes logros han sido como muy solos. La logística de esto es muy amplia, las familias, los amigos, los conocidos, la sociedad, la comunidad en general, en su ejercicio diario de pulirte e irte direccionando, están yendo contigo también allá a la montaña y a la cumbre. Y realmente yo creo que no hay ningún montañista que lo haga de una manera egoísta. Creo que todos pretenden ser un ejemplo de vida, de concordancia con la naturaleza y de armonía.
Y creo que ese es el sentido, la moraleja real de la ascensión es cómo se conjugan una serie de pasos para lograr una realización como esa y volver. Ok, préstame el micrófono para Pablo. Para contestarte la pregunta, pues uno como nos invitaron fue como persona pues individual, pero siempre lo que decía Felipe, detrás de cada proyecto siempre hay equipos. Y para mí en arqueología nosotros trabajamos con equipos multidisciplinarios, uno es como el vocero, pero cada uno de ellos es muy importante en el momento de las expediciones. Y los viajes pues sí se hicieron, cuando yo hice los viajes largos y esto, pues sí estaba solo, a veces tenía pareja con la pareja, pero es algo de soledad. Esos viajes son de soledad. A veces también hay momentos de soledad cuando a nosotros los arqueólogos nos toca hacer los informes para entregarlos y que nos aprueben. Es un momento duro de reflexión, de soledad, donde ya no está uno con todo el equipo. Entonces es los dos momentos, el momento del equipo y el momento, pero nadie hace las cosas solo, o sea, uno siempre requiere de más personas y de ir conociendo gente y de ir interactuando para que poco a poco ese camino se vaya forjando. Yo creo que también incluye pues la parte espiritual de estar rezando eso, sino de tener un tesón, una meta trazada y uno decir, a pesar de que hayan obstáculos y de que vamos a luchar por un ideal y vamos a no desfallecer y a seguir con esa meta, y eso es lo que poco a poco va dando, no es solamente el talento o la técnica, sino también es esa parte espiritual de fijarse uno algo, fijarse una meta o un rayón, mejor como se dice por ahí coloquialmente, de rayarse con algo y creérsela, y de ahí es que van saliendo los... Entonces el que dirige el proyecto es como el que más obstinado está, pero obviamente que tiene que tener mucha gente alrededor para poder lograr un objetivo. Empecé diciendo que Pablo Aristizábal y Juan Felipe Restrepo eran raros. Me corrijo, son ejemplares y pido un aplauso para ellos por su experiencia que nos han compartido. Ejemplos de perseverancia, de fe, de valor, algo magnífico.